La marcha de los filos. Probablemente la vida empezó con una sola molécula nucleoproteínica, lo cual equivale hoy a un gen dentro de una célula, o un pequeño virus fuera de ella. Después progresó con una asociación de moléculas nucleoproteínicas, equivalente hoy a un cromosoma, dentro de una célula o un gran virus fuera de esta célula. La ventaja de la asociación molecular fue que la debilidad de una molécula del grupo podía ser compensada por la fortaleza de otra, una afortunada combinación en la cual no existía ninguna falta esencial. Entre todos los miembros del grupo podían dar como resultado un organismo que en conjunto funcionaban mucho mejor que cualquier colección de moléculas individuales, buenas pero nada especiales. El segundo cambio fue la conversión del sencillo grupo de moléculas nucleoproteínicas en uno que estaba rodeado por almacenes de comida y útiles sustancias químicas, todo ello mantenido junto por una membrana que podía controlar la naturaleza y cantidad de las sustancias que entraban y salían. El virus se había convertido en una célula. Quizás las primeras células fueron células simples, con bajo nivel organizativo, equivalentes a las bacterias y los más simples modos existentes hoy. ¿Qué hace que un organismo sea más alto o más adelantado que otro? Es la simple prueba de supervivencia. Si esto es así, la cuestión de los virus contra célula descendía al punto de la no decisión. Tanto los virus como las células existen hasta hoy y no es probable que ninguno de los dos sea eliminado por cualquier cataclismo terrestre. En realidad, los virus incluso más difíciles de matar que las células, de modo que quizás al paso de los virus a la célula fue un retroceso más bien que un adelanto. Así pues, es perfectamente natural definir el progreso en términos humanos. Un ser humano progresa cuando asciende por la escala social utilizando la riqueza, la inteligencia, la fuerza o cualquier otro medio. La medida de su progreso es su habilidad para controlar su entorno o su libertad de las presiones de dicho entorno. La célula posee la capacidad de almacenar moléculas que le sirven de alimento durante un periodo afortunado de, des- de densidad de alimentación. Puede conservar más de lo que necesita para el momento, lo cual no puede hacer el virus, y lo guarda para su uso futuro. La célula se ha liberado, hasta cierto punto, de uno de los elementos de casualidad en su entorno. Depende menos que el virus de su ambiente para obtener el alimento. Las células poseen la capacidad de moverse a voluntad, los virus no. Esto no significa que todas las células se muevan. Un virus depende de alguna fuerza externa, tal como una corriente de agua para desplazarse hacia el alimento o el alimento hacia él, o para apartarse de un peligro, o para alejar el peligro de él. Como resultado, estas son las posibilidades que tiene un virus. Primero, puede simplemente ser comido en la competición y dejar de existir. Segundo, puede retirarse de la competición y encontrar un lugar para estar en donde no existan células. Tercero, puede adoptar el viejo adagio de que si no puede vencerlo, únete a él, convirtiéndose así en un parásito. Algunos tipos de organismos, por estar seguros, acabaron extinguiéndose. Algunos se vieron forzados a ocupar espacios vitales menos deseables en los cuales había menos competición, si bien conservaron su independencia y algunos casos hicieron asombrosos progresos de formas inesperadas. Pero siempre ha existido el señuelo del parasitismo. Hay parásitos en todos los niveles progresivos de la vida, y si lo que cuenta es la supervivencia, el parasitismo ha resultado brillantemente provechoso, en amplia medida. Sin embargo, el control parasitario del entorno es regresivo. Actúa escogiendo un entorno sumamente especializado y vinculándose a él por completo. Cualquier mínima alteración del ambiente, tal como la muerte del organismo anfitrión, mata al parásito. Algunas células desarrollan clorofilia y se vieron libres de luchar por el alimento en el sentido de que en lo sucesivo necesitaban solo agua, dióxido de carbono, ciertos minerales y luz solar, todo lo cual era ubicuo e inagotable. Estas células y sus descendientes son los miembros del reino vegetal. Las otras células que con sus descendientes formaron el reino animal siguieron extendiéndose sin clorofilia. Para conseguirlo, estos deben comer materia orgánica ya creada. La prueba en favor de considerar a la vida animal generalmente como parasitaria es esta: la vida de las plantas en algunas de las formas pueden continuar existiendo indefinidamente, aun cuando fuera destruida la vida animal, pero no sería así en el caso contrario.
Sin embargo, veamos la otra cara del asunto. La vida animal no reúne todas las características del parasitismo, o sea que la comida se va convirtiendo en su entorno. Un auténtico parásito vive en su alimentación y no necesita buscarlo. La vida animal debe buscar su alimento constante y por lo tanto no es verdaderamente parasitaria. Es la vida vegetal la que está rodeada por el aire, el agua, minerales y luz solar, que constituye su alimentación, y sin embargo, es la célula de la planta la auténtica parasitaria. La célula animal puede controlar su entorno mucho más que puede hacerlo la célula vegetal. Una célula grande puede hacer más que una célula pequeña, es decir, las células más complejas son las de mayor tamaño. Cuanto más grande es la célula, mayores cromosomas puede contener o más numerosos. Puede contener más enzimas, puede almacenar más comida, puede generar más energía, más puede dividirse en subdivisiones especializadas. Pero conforme las células son más grandes, los problemas aumentan. La proporción que entra alimento en una célula y salen los desechos depende de la superficie de la célula. Las necesidades alimentarias totales de una célula dependen de su volumen, pero a medida de que una célula aumenta de tamaño, el volumen aumenta como el cubo del diámetro y la superficie solo como el cuadro. Se mantiene su forma esférica, se alcanza enseguida un tamaño en donde ya no hay bastantes superficies para alimentar el tamaño aumentado. El único problema es que la forma esférica requiere la mínima energía para mantenerse. Cualquier desviación supone un ingreso de energía, un ingreso que es mayor según aumenta el tamaño de la célula. Otra alternativa de las células es quedarse pequeñas y razonablemente esféricas, pero permanecen unidas después de la división celular. De este modo, se forma un grupo de células que poseen todas las ventajas que proporciona la masificación. Las colonias de las células, tanto vegetales como animales, se han podido formar y se han formado. La existencia de una colonia de células hace posible la especialización a nivel celular. Para aumentar la eficiencia de una colonia celular será necesaria una especialización cada vez mayor. Cada célula debe superarse constantemente en su labor particular, aun cuando ello significa abandonar otras habilidades. Las deficiencias de una célula serán subsanadas en definida por sus vecinas. Esto es la conversión de un gen de cromosoma en nivel superior. Eventualmente, la célula individual de una colonia se vuelve tan especializada que ya no puede existir sola, solo como parte de un grupo. Cuando se alcanza este punto nos vemos frente a algo más que una colonia de células. Tenemos un organismo multicelular. Pero ahora, la célula individual está completamente a merced del organismo multicelular como un todo. La célula no puede vivir fuera del organismo y es por lo tanto un parásito dentro del organismo. ¿No supone esto una regresión? Eso sería así considerando solo la célula individual, pero la célula ya no es del todo organismo, ya no cuenta con una medida de progreso, ahora es toda la colección de las células que tienen conciencia de vida. Esto lo podemos ver en nosotros mismos. A nosotros nos afecta que millones de nuestros glóbulos rojos mueran cada minuto, o que nuestra piel se vea constantemente renovada solo por la continua muerte de células justamente debajo de la epidermis. Una herida que dañe o mate millones de células no tiene consecuencias inquietas, sí puede. Debo aclarar que a lo que domino progreso no solo supone necesariamente ventajas. La célula está más desarrollada que el virus, pero es más fácil de matar. Aunque la célula tiene mayor control de su entorno dentro de los ciertos límites, puede soportar menos bien la presión del ambiente más allá de esos límites. Una célula individual es potencialmente inmortal. Si se le da suficiente alimento y seguridad, crecerá y se dividirá eternamente. Sin embargo, el organismo multicelular depende no solo de las células que lo componen, sino de la organización entre ellas. Al alimentarse la reproducción sexual, llegó el eterno intercambio de cromosomas con cada generación. La variación entre individuos se hizo más común y más drástica, con lo cual se aceleró el curso de la evolución. Es interesante notar que el reino vegetal, con su vida más fácil y parasitismo con respecto al sol, el aire y el agua, no efectuó su progreso hacia la multicelularidad ni tan extensiva ni tan intensivamente como el reino animal. De hecho, las plantas marinas nunca progresaron más allá del estado de la colonia celular. Solo cuando las plantas invadieron la tierra firme y se hizo más difícil obtener el agua y los minerales, se tuvieron que desarrollar órganos especializados para captar el suelo de esas sustancias, así como otros órganos para poder recoger la luz solar, comunicar agua desde abajo y alimento desde arriba a otras partes del órgano.
La supervivencia por sí sola no representa nada. En la base de control del ambiente, los tipos de organismo pueden presentarse como en la figura 1. Las flechas incluidas no pretenden indicar líneas de descenso, por supuesto, por el contrario, señalan la dirección de un mayor control del entorno. No parece que la decisión sea difícil. Obviamente el organismo del animal multicelular es el más avanzado de los presentados en la figura 1. Podemos decir que gobierna la Tierra.